Una vez que cuentes con tu usuario y contraseña, podrás acceder a Compliance on Board. En el menú principal encontrarás las herramientas para llevar a cabo investigaciones de entidades y personas, visualizar reportes guardados como Snapshots, visualizar y administrar tus casos, visualizar entidades monitoreadas y notificaciones activadas, conocer el estatus de tus investigaciones y llevar a cabo escaneos en listas de sanciones, PEP y Adverse Media. Antes de comenzar una investigación, es recomendable asignar una referencia de caso o case reference, para que todas las acciones que lleves a cabo se liguen automáticamente a esa referencia. Para ello, solo deberás dar clic en Actions para agregar o cambiar tu referencia de caso. Aquí puedes agregar un código o abreviación. Por ejemplo, si buscas Pemex, puedes poner PMX como referencia. Puedes personalizar aún más esta referencia agregando un folder, un riesgo y un usuario asignado a dicho caso. Obtendrás una notificación que indica que la referencia se ha creado correctamente una vez que des clic en el botón Guardar. En la categoría Search podrás llevar a cabo investigaciones estándar, avanzadas o globales. Para una investigación estándar, solo necesitas el nombre de la compañía o número DONS y el país. Dependiendo del país, también puedes agregar estados y provincias, así como la ciudad en la que se encuentra localizada la compañía. Para acceder a la investigación avanzada, debes dar clic en Advanced Search. En una investigación avanzada puedes añadir la dirección, el número DONS, el número de registro y el teléfono. Además, podrás visualizar los resultados solo por headquarters eliminando sucursales o solo por negocios activos, eliminando los negocios que no están activos. Si no estás seguro de la locación del negocio que estás investigando, puedes utilizar la búsqueda global, dando clic en Global Search. Esta opción incluye opciones adicionales como nombre del director, página web y filtrar los resultados por ventas, empleados y activos. Siempre podrás volver a la búsqueda estándar dando clic en Standard Search. Ingresamos el nombre y seleccionamos el país y se activará automáticamente la lupa, a la cual daremos clic para empezar a buscar los resultados. Los resultados de nuestra búsqueda se mostrarán en 5 pestañas diferentes: DMV Database con los criterios de búsqueda ingresados, DMV Global Name Results que muestra hasta 250 resultados basados en el nombre sin importar el país. Snapshot Results mostrará reportes basados que han sido guardados por ti u otros miembros de tu equipo. Google Search Results mostrará los 10 resultados de Google sin anuncios, lo cual puede ayudar para mejorar tu investigación. Y DMV Enhanced Results, el cual muestra los resultados que coinciden con el número de registro. Aunque la información de cada reporte es diferente, existen secciones y acciones similares en todos ellos. Los enlaces del costado permiten navegar por las diferentes secciones del reporte. El resumen de la compañía muestra la información básica de identificación. El número de referencia del caso Case Reference muestra si la compañía se encuentra activa, los datos del reporte y permite identificar si algún usuario tiene asignado ese caso. Los reportes también cuentan con un botón de acciones donde podemos realizar diferentes funciones como exportar un PDF o guardar un snapshot. En la opción Enhanced Screening podremos realizar screenings de personas o entidades. En Web Search se mostrarán los 10 resultados más relevantes directo desde Google, libres de anuncios, relacionados con la compañía que estás investigando y sin necesidad de abrir una nueva pestaña o ventana. Sources mostrará detalle de dónde obtiene la información CLDMV, cómo lo organiza y cada cuánto tiempo se actualiza. Esta sección cuenta con 2 pestañas y al hacer clic en los enlaces se mostrarán más detalles. Customer Services muestra el teléfono, el correo electrónico y los datos de contacto para solicitar soporte al equipo de Cialdon & Bradstreet referente a los productos de compliance.
En Snapshots se mostrarán los snapshots anteriores que se han generado para una entidad, ordenados de forma cronológica. Podremos acceder a ellos desde los enlaces de la última columna. En la sección Notas y referencias se podrán incluir anotaciones propias y añadir enlaces. Aquí se pueden ingresar comentarios en formato de texto y en el área de enlace podremos ingresar nuestros propios enlaces. Recuerda que Compliance on Board cuenta con diferentes tipos de reporte: Compliance Report, Verification Report, Identification Report y Ownership Report. Y cada uno de estos reportes cuenta con secciones adicionales, las cuales exploraremos en siguientes videos. Con Compliance on Board puedes crear diferentes tipos de alertas para monitorear cambios en la información comercial de las compañías que te interesan. Las alertas son configuradas por el usuario administrador de tu compañía. Si tú eres el usuario administrador, deberás acceder a las configuraciones de la plataforma y seleccionar la frecuencia con la que deseas recibir las alertas: ninguna, alertas diariamente o alertas individuales. Todas las alertas que tengas configuradas aparecerán en el listado, las cuales puedes editar, duplicar o suprimir dando clic en el enlace Edit Alert. Para crear una alerta, deberás dar clic en el botón Create Alert y seleccionar los diferentes tipos de alertas que deseas recibir. Si deseas recibir todos los tipos de alertas, deberás seleccionar la opción Select All. Puedes ser aún más específico utilizando las diferentes reglas o filtros disponibles. Y podrás seleccionar hasta un máximo de 25 cuentas de correo para que reciban dichas alertas. Podrás ver la nueva alerta creada listada. Como usuario también puedes crear alertas, sin embargo el procedimiento es diferente. Primero accede a un reporte y en el botón Report Actions selecciona la opción Add to Alerts. Una vez que lo hayas hecho, podrás visualizar tus alertas desde el menú principal, en la pestaña Alerts. En esta pestaña podrás ver todos los cambios generados en la información comercial de las empresas que sigues y filtrarla de acuerdo con las diferentes opciones que tienes disponibles. Las notificaciones que se encuentran con mayor color y grosor son notificaciones no leídas. Para visualizar la información, da clic en el enlace View Alert. La notificación o alerta se mostrará en una pestaña nueva y si deslizamos hacia abajo, encontraremos la información relativa a esa alerta. La herramienta de Enhanced Screening es accesible desde el menú principal y cuenta con la tecnología de RTC y su base de datos de información regulatoria. Para realizar un screening, deberás seleccionar una entidad o una persona y escribir el nombre de la entidad o de la persona. Después, daremos clic en el botón de búsqueda. La columna Event Overview mostrará el tipo de evento adverso encontrado o estado de riesgo relacionado, lo cual implica que hay diferentes tipos de eventos ligados a la compañía o individuo. Si deseas guardar un snapshot o un PDF de tus resultados, puedes hacerlo con ayuda de los siguientes botones. Si seleccionas las cajas de check, habilitarás los botones para ver el resultado de screening en la plataforma o en un PDF, o simplemente puedes dar clic en el ID de los resultados. Lo anterior te llevará a la pantalla del Screening Report, el cual muestra los detalles de la información proporcionada y después la información de la entidad con cualquier evento que haya sido encontrado, como si está o no conectado con una lista PEP. Si realizas un Enhanced Screening desde un reporte de Compliance, podrás encontrar por default los nombres de las personas clave dentro de la compañía precargados en el botón de búsqueda. No todos los miembros tendrán información de riesgo asociada. Sin embargo, como buena práctica, es recomendable que guardes un snapshot de los resultados de tu screening. En la parte superior de tu ventana encontrarás la opción Snapshots, en la cual
Tú y tu equipo podrán visualizar todos los reportes a los que han accedido en el pasado usando los filtros opcionales disponibles. Tipo de reporte, nombre de la entidad, rango de fecha, caso de referencia y usuario que lo generó, utilizando su ID de usuario. Puedes exportar la lista de snapshots dando clic en el botón Export Entire List o visualizar individualmente cada uno de los resultados. Al dar clic en la opción Save Snapshot, podrás visualizar el documento generado para un futuro análisis o compartir internamente. Si necesitas agrupar una serie de snapshots y descargarlos como un archivo zip, simplemente deberás seleccionar las casillas que se encuentran a los costados. Podrás seleccionar hasta un máximo de 20 snapshots para descargar al mismo tiempo y dar clic en el botón Add Snapshots to the Package. Recuerda que puedes guardar snapshots en todo momento dando clic en el botón Report Actions desde tus reportes y después Add to Snapshots. Adicional al menú principal, tus snapshots también son accesibles desde los enlaces laterales de tus reportes. Y además también serán accesibles desde todos tus resultados de búsqueda, en la opción Snapshot Results. En la pestaña Portfolio podrás encontrar todos los casos organizados en 4 categorías diferentes: casos totales, pendientes de revisión, casos pendientes y casos sin remediación. Notarás una notificación en rojo en esta sección cuando tengas casos con fecha de revisión en los próximos 30 días, incluidos casos con fechas de revisión que ya han expirado. Podrás ver más detalles de cada caso al dar clic en el botón de la última columna. En la columna Case Actions, podrás editar el caso, ver el reporte de auditoría y establecer como caso actual al dar clic en alguna de esas opciones. Veamos el caso de auditoría. El reporte de auditoría cuenta con toda la información y acciones que se han llevado a cabo en el caso. Por ejemplo, en este reporte podemos ver las entidades relacionadas al caso y un enlace a los snapshots de los reportes que han sido guardados.